Bueno, muy buenos días. A continuación les voy a exponer el contenido de nuestra investigación, que está constituida de la siguiente manera. Primero, problema de investigación. Segundo, pregunta de investigación. Tercero, antecedentes. Cuarto, marco teórico. Quinto, marco metodológico. Y por último, presentamos los resultados. No sin antes ponerle en contexto sobre dónde se realizó esta investigación, la cual se realizó con estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria de Cerro Vidales, la cual está ubicada en una área rural del municipio de Tuchín, en el centro del resguardo indígena Zenú, Córdoba, Sucre. El título de nuestra investigación es el siguiente: el rescate de la tradición oral dentro de la escuela y su contribución a la preservación de la identidad cultural de los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Educativa Cerro Vidales, en el resguardo indígena Zenú San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre, cuyos autores fueron los compañeros maestrantes Rafael Antonio Talaigua Bravo, Martalia Bertel Pérez y quienes habla, Daris Manuel Santamaría Huelvas, con la asesoría del doctor Sebastián Toro Vélez. Y la línea de profundización de nuestra maestría es la interculturalidad. En este problema de investigación tiene la siguiente problemática. El problema de investigación de esta tesis se centra en la creciente pérdida y el debilitamiento de la identidad cultural del pueblo indígena Zenú, sobre todo en los jóvenes estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Educativa Cerro Vidales del municipio de Tuchín, resguardo indígena Zenú, Córdoba, Sucre. Esta erosión identitaria se evidencia en el desinterés de los estudiantes por sus saberes ancestrales, prefiriendo expresiones culturales ajenas o foráneas, lo que representa un riesgo para la pervivencia de la cultura zenú. En este trabajo de investigación nosotros planteamos unos objetivos generales y tres objetivos específicos. Entonces tenemos el objetivo general, que es promover la preservación de la identidad cultural de los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Cerro Vidales, del resguardo indígena Zenú San Andrés, Córdoba, Sucre, a través del rescate de la tradición oral. Como objetivos específicos nos planteamos, primero, determinar los factores de riesgo que afectan la apropiación de la cultura de los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Cerro Vidales. Como segundo, desarrollar estrategias pedagógicas basadas en la tradición oral para la preservación de la identidad cultural de los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Educativa de Cerro Vidales. Por último, evaluar el impacto de la estrategia pedagógica basada en la tradición oral para la preservación de la identidad cultural de los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria de Cerro Vidales. En esta investigación nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el rescate de la tradición oral dentro de la escuela contribuye a la preservación de la identidad cultural de los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Cerro Vidales, en el resguardo indígena Seno de San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre? Fundamentos teóricos de nuestro trabajo de grado los fundamentamos en tres tipos de antecedentes: antecedentes internacionales, nacionales y locales. En el caso de los antecedentes internacionales encontramos a Monroy, que establece que la identidad de los estudiantes se fortalece con la interacción de su entorno. Reino, por su parte, en el 2023 establece la oralidad como un mecanismo de fortalecimiento de las etnias y de las costumbres ancestrales. Sin embargo, en muchas escuelas son espacios propicios para ignorar este tipo de saberes. Suana, por su parte, establece todo lo contrario al planteamiento anterior y establece que las escuelas rurales tienen gran valor para mantener la identidad cultural. Rating, en el 2023, se establece que es necesario que en los colegios existan prácticas pedagógicas inclusivas que permitan la relación entre culturas y costumbres, pero fortaleciendo su propia identidad. Rangel, en el 2023, establece los usos y las costumbres como fortalecimiento de la identidad cultural, no solamente de eso, sino del conocimiento, de la adquisición de conocimiento.
En el caso de los antecedentes locales, nacionales, perdón, encontramos a Ottawa, que establece que los relatos ancestrales son gran riqueza cultural. Sin embargo, es necesario, teniendo en cuenta que nuestra territorio indígena, CENU, es donde basamos nuestra investigación, no cuenta con em, lenguas propias, es necesario establecer y fortalecer otro tipo de prácticas ancestrales. Moreno establece la importancia de la oralidad como transmisión de saberes ancestrales desde los primeros años de edad. Por eso es importante no solamente la escuela, sino las familias. Cuevas en el 2021 debate sobre la interculturalidad en América Latina y establece que las escuelas deben ser espacios de fortalecimiento cultural, no de homogeneización de ella. Obregón en el 2020 establece que la oralidad es fuente de conocimiento y se debe tener en cuenta no solamente como una habilidad comunicativa, sino como un valor para fortalecer los saberes ancestrales. Cavalli establece que la oralidad ancestral como estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural. En los antecedentes locales, Mesa en el 2025 nos presenta que es necesario que la cultura zenú, que no cuenta con su lengua propia, fortalezca otro tipo de valores ancestrales, como el trenzado y otro tipo de vivencias ancestrales. Adechini establece en su memoria de identidad cultural zenú que los juegos y las tradiciones orales no solamente sirven para entretener a los estudiantes, sino como recurso para fortalecer su identidad cultural y enseñarles valores ancestrales. Perilla plantea la estrategia de los saberes ancestrales y establece que las mujeres y las familias tienen un papel fundamental en la construcción de paz y que los saberes ancestrales zenú pueden fortalecer eh, la convivencia pacífica en un país diverso. Bravo establece el desinterés que tienen los jóvenes y la preocupación que se tiene por mantener los valores como el trenzado de la caña flecha, que son valores propiamente del pueblo. Roacha en el 2023 representa que es necesario fortalecer la identidad cultural no solamente para mantener viva la tradición del pueblo zenú, sino como herramienta para construir paz. En el marco teórico establecemos tres ideas principales. El papel de la escuela en la preservación de la identidad cultural. Y los autores que encontramos coinciden en que la escuela debe ser un espacio que fortalezca la identidad cultural, no que la homogenice y que pretenda no crear una herramienta que identifique a cada uno de los estudiantes para defender con orgullo su propia identidad étnica. Es necesario entender que para esto las escuelas requieren la construcción de un currículo inclusivo. En el caso de la tradición oral en los entornos escolares, se establece que es supremamente importante la oralidad, no solamente en la construcción de humanidad y de relaciones humanas, sino también en el rescate de valores ancestrales ya perdidos, pues la tradición oral es una herramienta esencial para que se transmita un conocimiento ancestral de generación en generación. Y así lo establece y coinciden todos los autores que estudiamos. Los jóvenes indígenas en indígenas escolares. Es evidente que los indígenas son la población más vulnerable para perder su identidad cultural, pues tiene la influencia de la modernidad que establece que cambien de costumbre, de cultura, inclusive de gustos musicales. Y ahora les gusta el reggaetón y otros ritmos extranjeros, además de su cultura. Es necesario
crear espacios seguros para que los estudiantes se identifiquen y vivan su cultura sin miedo al rechazo o a la burla de los demás estudiantes. Marco metodológico. Esta investigación se sustenta en un enfoque sociocrítico inspirado en Renzi y Orozco, que tiene como objetivo la transformación social y la preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Para lograrlo, el estudio adoptó la naturaleza cualitativa y empleó la investigación-acción participativa, IAP, basada en los principios de Borda y Martínez. Esta metodología es altamente inclusiva y para nuestro caso involucró activamente a estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Cerro Vidales, junto con los docentes, los sabedores de la comunidad y las familias, a través del uso de las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y los talleres educativos. El proceso se articula en tres fases claves: la delimitación conceptual, la implementación y la comunicación de resultados, y se rige en principios éticos como el consentimiento informado. En esencia, el objetivo es empoderar a la comunidad y revitalizar la tradición oral como una herramienta pedagógica que desafíe la hegemonización cultural y promueva la reflexión crítica sobre el valor intrínseco de las tradiciones orales del pueblo sereno. Método de investigación. En nuestro caso, se utilizó la investigación-acción participativa IAP, definida por Borda en 1999, como una filosofía de vida y una metodología que promueve el avance democrático y la emancipación de los seres humanos. La IAP, según Martínez 2000, exige la participación real de los sujetos involucrados, considerándolos co-investigadores, y tiene como meta generar conocimiento colectivo crítico, fortalecer las bases sociales y mejorar las condiciones de vida. Bausela, 2004. En el contexto de esta investigación, la IAP se aplicó para nuestro pueblo indígena, sobre todo en los jóvenes, a través de los jóvenes de noveno grado, para contrarrestar la aculturación, haciendo que los estudiantes, docentes, sabedores colaboraran activamente en la recopilación y la reflexión crítica de la tradición oral y empoderando a los jóvenes como herederos y difusores de su legado cultural. Tipo de estudio. Para nuestro caso, el tipo de estudio seleccionado fue la investigación cualitativa, la cual se consideró la más adecuada para desentrañar esa riqueza la riqueza de la tradición oral que posee el pueblo indígena como una estrategia pedagógica y su impacto en la identidad cultural. Esto permitió la comprensión integral del fenómeno dentro de su propio contexto cultural y haciendo posible la indagación profunda a cómo los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la dinámica de la identidad zenú. Para ello se utilizaron las entrevistas, se utilizaron los grupos focales y el análisis de narrativas. El estudio buscó capturar las experiencias, las interpretaciones y el sentido que los estudiantes le dan a la oralidad, valiéndola como un recurso pedagógico efectivo para el fortalecimiento de la identidad cultural y la generación de una transformación social. Los resultados de la investigación se hicieron según los objetivos planteados. En el objetivo 1, determinar los factores de riesgo que afectan la apropiación cultural de los estudiantes del grado noveno de la institución educativa de Cerro Vidales. El estudio identificó que el principal factor de riesgo para la identidad zenú es el descuido de la escuela en la enseñanza de la educación propia, de la cultura propia, que a pesar de que la escuela posee un rol estratégico, este riesgo se manifestó en el desinterés de los jóvenes por aprender algo sobre las artesanías tradicionales, sobre todo aquellas que se hacen con caña flecha. También su preferencia por expresiones culturales foráneas, como la música reggaetón y la champeta, y también porque se puede evidenciar que tienen un mínimo conocimiento sobre aquellos elementos culturales propios como los mitos, las leyendas e historias. Además, se confirmó que si bien la tradición oral es el vehículo primario del saber ancestral, sus prácticas se encuentran actualmente debilitadas. Según el objetivo 2, que era desarrollar estrategias pedagógicas basadas en la tradición oral para la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de noveno grado, se diseñaron y desarrollaron estrategias pedagógicas basadas en la tradición oral que se implementaron a través de los talleres y actividades centradas en la recopilación y análisis de los cuentos, mitos, leyendas e historias del pueblo zenú.
Estas estrategias se articularon en torno a cuatro ejes: el uso de la narración para la enseñanza histórica y moral, la transformación intergeneracional a través de diálogos con sabedores y familia, y la integración de prácticas cotidianas como la artesanía y juegos, con explicaciones verbales, y el uso de creencias y mitos para la educación preventiva y social. Según el objetivo 3, que era evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas basadas en la tradición oral para la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de noveno grado de la institución educativa técnica de Cerro Vidales, la evaluación demostró que la implementación de las estrategias pedagógicas tuvo un impacto significativo, siendo sumamente efectiva para el aprendizaje y la revalorización cultural de los estudiantes. Esto se tradujo en el fortalecimiento de la autoestima y el sentido de pertenencia de los jóvenes y logrando que se sientan parte activa de su etnia zenú. El resultado más destacado fue la compilación y de las narraciones orales registradas y ordenadas, constituyendo un instrumento pedagógico concreto que garantiza la transmisión cultural entre las generaciones y consolida la escuela como un eje central para la preservación de la identidad. Se hizo un entramado de significados con la pregunta: ¿cómo el rescate de la tradición oral dentro de la escuela contribuye a la preservación de la identidad cultural de los estudiantes de noveno grado de la institución educativa de Cerro Vidales? Y para ello, este proceso sociocultural e identitario se estructuró en tres categorías. La primera categoría fue la oralidad como modelo principal para la transformación del conocimiento ancestral zenú. ¿Ya? Esta se dificulta por las deficiencias en la transformación de los saberes culturales, se debilita por el distanciamiento cultural y se materializa en expresiones culturales del pueblo zenú. La segunda categoría fue la escuela como eje para la preservación de la identidad cultural y se ve limitada por deficiencias en las escuelas para la transmisión de la oralidad zenú. La, la, perdón, la escuela fortalece, pero la identidad étnica y cultural está bastante debilitada. Y se refleja en qué? En prácticas sociales y culturales. Y la tercera categoría fue desafíos en la preservación de la identidad cultural zenú. Se evidencia en qué? En las brechas, en las costumbres, en las brechas que hay de las costumbres por la influencia de las tecnologías y de la informática. Se acentúan a través de las deficiencias en el fortalecimiento de la identidad cultural y se relacionan con el desarrollo, con desafíos de gobernanza y ética. Las conclusiones de nuestro trabajo de investigación son diversas. En el primer lugar, encontramos que el desplazamiento de los estudiantes y de indígenas en otros territorios para educarse fuera de su territorio y de sus comunidades pone en riesgo su identidad cultural, pues tienen influencia en otras culturas, si sus saberes ancestrales no están arraigados en ellas, pues corren el riesgo de perderlos, pues tienen gran influencia de culturas externas como el gusto por la música de champeta y otros ritmos que no son propios de su cultura. Además, es necesario involucrar a las familias para hacerlas entender la responsabilidad que tienen en la transmisión de saberes ancestrales, pues el desinterés de las familias para perpetuar los saberes ancestrales tiende a desaparecerlos. Y teniendo en cuenta que el pueblo zenú no cuenta con su propia lengua, es necesario fortalecer otro tipo de prácticas y vivirlas, así como el trenzado de caña flecha y napa, que son valores propios del pueblo zenú. Con este ejercicio también se evaluó y se estableció que las escuelas juegan un papel esencial en la conservación de la identidad cultural, pues la oralidad es una herramienta eficiente para no solamente fortalecer los saberes ancestrales, sino para apropiar y enseñarle a los estudiantes el orgullo que es de ser indígena.
A través de esta investigación se involucró a la familia, al estudiante y a la escuela y se estableció las responsabilidades que todos los actores tienen en la conformación y la conservación de la herencia del pueblo indígena Cenote.